Las ecuaciones químicas representan reacciones químicas mostrando las fórmulas o símbolos de las sustancias involucradas. Aquí vemos un ejemplo de la ecuación que muestra la reacción del hidrógeno con el oxígeno para producir agua. Del lado izquierdo colocamos los reactivos y del lado derecho los productos de la reacción. Esta se lee como: dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua. Recordemos también que existe una medida que usamos mucho en química para hacer referencia a cantidades de moléculas o átomos que sean más manejables en la práctica, que es el mol, y corresponde al número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas de la sustancia. Podemos decir entonces que la ecuación relaciona moles, y podemos decir 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. A la cantidad de moles que reaccionan de cada sustancia le podemos llamar coeficiente estequiométrico y lo colocamos delante de la fórmula química de cada sustancia en la ecuación. En este caso el oxígeno no lleva ningún coeficiente estequiométrico, ya que solamente 1 mol participa en la reacción. Las proporciones de las sustancias en una reacción se mantienen. Aunque vamos a ver el siguiente ejemplo. Es lo mismo decir que 10 moles de hidrógeno reaccionan con 5 moles de oxígeno para dar 10 moles de agua. En este caso simplemente lo que hicimos fue multiplicar los coeficientes estequiométricos de la reacción de más arriba por 5. Cuando trabajamos con ecuaciones químicas, es importante saber que las reacciones químicas, ningún átomo de un elemento se crea ni se destruye, ni se convierte en otro elemento. A diferencia de lo que ocurre en algunas reacciones nucleares, donde sí podíamos ver que un elemento se transformaba en otro. Este principio se conoce como ley de conservación de la masa. Volvamos al ejemplo de la ecuación anterior. Esa ecuación ya la teníamos balanceada, pero hagamos de cuenta que no, y aquí le quitamos los coeficientes para balancearla nuevamente. Ya que en las reacciones químicas no se crean ni se destruyen elementos, la ley de conservación de la masa nos dice que para el mismo elemento debe existir la misma cantidad de átomos del lado izquierdo que del lado derecho de la ecuación. Lo que ocurre en una reacción química es que esos mismos átomos sufren un rearreglo y se combinan formando sustancias nuevas. Como vemos, del lado de los reactivos tenemos a una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, o sea, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y del lado derecho tenemos una molécula de agua, o sea que tenemos 2 átomos de hidrógeno, pero solo 1 átomo de oxígeno. Vemos que el hidrógeno está balanceado, tenemos 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, pero el oxígeno no. Por lo que para balancearlo podemos agregar un coeficiente estequiométrico igual a 2 frente a la molécula de agua. Ahí ya estamos representando que hay 2 moléculas de agua, por lo tanto 2 átomos de oxígeno. Pero al hacer esto desequilibramos el hidrógeno, por lo que también tenemos que ahora balancear el hidrógeno, y eso lo solucionamos agregando un coeficiente estequiométrico igual a 2 adelante de la molécula de hidrógeno. Ahora la ecuación se encuentra balanceada. Como vía general, podemos seguir el siguiente orden de igualación. Comenzar a igualar los metales, luego seguir por los no metales, luego por el hidrógeno y finalmente por el oxígeno. Vamos a ver un ejemplo en el que aplicaremos esta guía. En esta reacción vemos del lado de los reactivos al dióxido de manganeso, MnO2, y al ácido clorhídrico, HCl, y del lado de los productos al cloruro de manganeso, MnCl2, cloro molecular, Cl2, y agua, H2O. Empezaremos entonces a balancear el elemento metálico, que en este caso es el manganeso. Vemos que hay un átomo del lado de los reactivos y uno del lado de los productos, por lo que ya está balanceado, ¿sí?
Seguimos entonces con el no metal, el cloro. Del lado izquierdo tenemos 1 en el HCl y del lado derecho tenemos 4. 2 en el cloruro de manganeso y 2 en el cloruro molecular, por lo que para balancear agregaremos un coeficiente estequiométrico igual a 4 delante de la molécula de HCl y ahí ya tenemos 4 cloros del lado izquierdo. Está igualado. Pasamos al hidrógeno. Del lado izquierdo tenemos 4, ¿sí? Correspondientes al HCl. Acabamos de ponerle el coeficiente adelante. Y del lado derecho tenemos 2, que están en la molécula de agua y dice H2O. Por lo que si agregamos a esta molécula un coeficiente igual a 2, ya tenemos balanceado los hidrógenos. Por último nos encargamos del oxígeno. Vemos que del lado izquierdo hay 2 y del lado derecho también hay 2. Acabamos de obtener un nuevo átomo de oxígeno cuando balanceamos el hidrógeno, por lo que ya no es necesario modificar ningún otro coeficiente y la reacción está balanceada.